¿Cómo están, hermanos? Sean bendecidos y bienvenidos a otro programa de Moldeados a su Imagen. Hemos quedado en este programa para hacer preguntas y poder responder lo mejor que podamos sobre el tema de restauración. Y quiero dar la bienvenida al grupo de hermanos que están con nosotros. Gracias por compartir con nosotros otra vez más. Y si tenemos alguna pregunta, algo vamos a tratar de hacerlo. Estamos tratando de hacer las preguntas más generales que cualquier hermano puede tenerla, porque queremos tratar de responder lo mayor posible que se pueda. Y si tú te coincidió una de las preguntas con algunas que están aquí, genial, sería muy buena bendición. Pero si no coincidió con alguna de las preguntas, te invitamos a que nos escribas a info@pdelanzas.org o que nos escribas en el Facebook al grupo Moldeados a su Imagen, para que podamos responder cualquier pregunta que tú tengas. Así que vamos con alguna pregunta. Muy buenos días, buenas tardes. Más que todo quería hacer una pregunta con respecto a la restauración de la enfermedad, por ejemplo. O sea, hablábamos de que hay que restaurar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, la salud, la salud, perdón, sí. Pero, ¿qué pasaría en el caso, digamos, de que la salud de una persona haya venido, digamos, una enfermedad? Yo conocí el caso de que vino una persona, digamos, un problema de salud, pero era para gloria de Dios, para que una persona se convirtiera en su familia, para que en verdad pasara algo en su familia. Pero pasaba que algunas personas oraban porque esa persona sea sana, y a veces nosotros con nuestra oración como que a veces podemos ir en contra de la voluntad de Dios, más que todo si no conocemos, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo se haría en este caso? Ya, entendamos lo que es restauración de la salud, no estamos entendiendo bien el concepto. Ya, una enfermedad se puede dar por varias razones. Primera, porque un demonio entró, es un demonio. ¿Qué necesita esa persona? ¿Restaurarla? No, liberación. Necesita liberación. Segunda cosa, puede ser que la enfermedad vino por maldición hereditaria, que sus padres pecaron, sus abuelos pecaron, entonces se llama iniquidad. ¿Qué se hace? Ministrar. Entonces no es restaurar, es ministrar. Otro, si es un pecado personal, ya donde él peca y ahí se enferma, él peca y ahí se enferma, la enfermedad vino por un pecado personal, arrepiéntete, líbrate del pecado y sé sano. Eso no es restauración. ¿Ya? Si estamos hablando que es para la gloria de Dios, como el ejemplo que Jesús estaba en la puerta del templo y había un enfermo y le dicen sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él dijo, no, ninguno, esto es para darle gloria a Dios, tampoco es restauración. Eso es una enfermedad que Dios planificó con el objetivo de darle gloria. Ahora, ese tipo de enfermedades son demasiado visibles. No es algo sencillo como algo interno, como un cáncer, una diabetes. Eso es por otras consecuencias. Sino ya habla de deformidades, de sordera, de ceguera. Ese tipo de enfermedades muchas veces para darle gloria a Dios la sanidad. Entonces ahí tengo que entender de dónde viene. Y la quinta razón por lo que una persona puede estar enferma es porque no cuidó el templo de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambiar sus hábitos. Entonces, ¿por qué hablamos de restaurar la salud si ninguna de las 5 maneras que está enferma la persona tiene que ver con restaurar? Porque no estamos hablando de restaurar la enfermedad, estamos hablando de restaurar la salud. Hay gente que en su mente, en su diseño, en su forma de actuar, está enferma. No porque esté enferma físicamente, sino, por ejemplo, una persona que ha estado cojeando toda su vida, mañana Dios le da el milagro, ahí tengo que restaurar su salud. Ahí entra la restauración. ¿Por qué? Porque la persona tiene que dejar de cojear, por mucho que ya es sana. La gente se levanta y lo primero que hace, toma la pastilla, pero ya Dios te sanó, déjala. Eso es restauración. Entonces, cuando hablo de restauración de la salud, no estoy hablando de liberarlo de la enfermedad. Estoy hablando del proceso que viene de la restauración, porque tu salud ha sido quebrada. Tu cuerpo está acostumbrado a un hábito de enfermedad, está acostumbrado a una manera de caminar, está acostumbrado a una manera de actuar, está acostumbrado a pastillas, está acostumbrado a ciertas cosas, que eso es lo que tengo que restaurar. Por eso dice restauración de la salud, no dice restauración de devolverle la salud. O sea, la devolución de la salud es por cualquiera de estas 5 razones que hemos dicho. Y obviamente, simplemente por hacer un paréntesis que no tiene que ver con restauración, primero es preguntarle a Dios, Padre, ¿por qué está enferma esta persona? ¿Es maldición hereditaria? ¿Es el pecado de la persona? ¿Ya? ¿Es el demonio que está atacando? ¿Es para darte gloria a Dios o la persona no se cuidó? Porque obviamente no puedo agarrar y decir esa persona tiene diabetes, es que no se cuidó. No, pues hay enfermedades que no vienen porque te cuides. Hay enfermedades que son obviamente hereditarias. ¿Ya? Como hay otra enfermedad, estás mal del estómago, el diablo te está atacando. No, ¿para qué vas a comer pues esa salchicha de la esquina donde no sabes si es de perro, de gato, de buey? ¿De qué será esa carne? O sea, ¿por qué vas a comer ahí sabiendo que te hace mal? O hay gente que le fascina tal comida, pero el médico la ha prohibido o sabe que le hace mal y está comiendo. Entonces está enferma, el diablo me está atacando. Sí, el diablo que se llama tú.
porque tú eres el mismo diablo de tu cuerpo, o sea, no podemos hacer eso. Entonces, orar para que Dios nos revele cuál es la razón de la enfermedad y en base a eso atacar, o ministrar, liberar, orar, etcétera, etcétera. Pero restauración es una vez que ha pasado esto. Hay gente que va tantos años enferma que cuando Dios los sane, ¿ahora qué hace? Tenemos que enseñarle. ¿Qué hacía Jesús? Les restauraba el rato de sanarlos. Los sanaba y que decía, levántate, ve y no vuelvas a pecar. Le daba hasta indicaciones. Que alguno le decía, toma tu lecho y vete. O sea, ya no te vayas echado. Toma, caminando. Eso es restaurar. Entonces muchas veces sanamos, oramos, se sanó la persona. ¿Y cuándo le restauramos? Luego la persona está en una pelea interna de que tomo la pastilla, ahora no tomo la pastilla, pero yo creo que Dios me ha sanado, pero ahora tomo no. ¿Qué tomo? ¿Qué hago? Eso es restaurar. Si en verdad tú crees que eres sano, restauremos tus hábitos de salud ahora, para que la enfermedad no vuelva o tú no vuelvas a abrir puertas a que la enfermedad entre. Siguiente pregunta. Tomando esta explicación sobre la restauración de la salud, podríamos también sacar entonces este ejemplo sobre la restauración financiera en el tema de la mentalidad de la persona. Estaría bien decir entonces que la restauración financiera iría más allá de no pedir, digamos, una prosperidad financiera en la vida de una persona o de una familia por necesidad, sino pedir por fe, sino porque no tengo, sino porque creo que Dios me va a prosperar. Estaría bien ese tipo de restauración en la mentalidad de una persona con respecto a El tema finanzas es muy distinto a salud. Eso es bueno que lo entendamos, porque hay algunos principios espirituales que desatan finanzas, pero también tenemos que entender que la palabra dice que todo lo que hagamos prosperará. Entonces ve una persona que diezma, ofrenda, hace todo lo que la palabra nos dice que hace y no es próspera. Ahí es que tengo que restaurar. Entonces lo primero que tengo que ver, la persona que está en una crisis financiera, lo primero que tengo que preguntar es, ¿diezmas? Sí, diezmo. ¿Ofrendas? ¿Has hecho pacto alguna vez con tu vida? ¿Has pactado tiempo, plata, algo? ¿Ya? ¿Has dado limosna? Porque la limosna es oída en los cielos y hay bendición por dar limosna. Si alguna de estas cosas tú nunca has hecho, porque son 5 cosas la parte financiera, que lo vamos a llevar en algún tema más adelante, pero si tú no has hecho alguna de estas cosas financieras, ahí sabemos que está tu pobreza. Pero ya, hecho todo, diezmo, ofrendo, pacto, doy semilla y limosna, hecho todo. Ahora, ¿qué hago? Sigo pobre. Entonces ahí es restauración por el hecho de ¿qué? De que algo se está robando. ¿Qué hablamos de restauración? Hay un verso en la palabra que dice, pones a tu saquillo, pero tu saquillo está roto y nunca tienes. ¿Qué es coser el saquillo? Restaurarle. Estamos hablando de ese ejemplo de restauración. Pero lo primero que tú tienes que ver, esa persona, y eso lo hemos dicho en los primeros 2 temas, tengo que ver si esa persona está destruida o está simplemente para restaurar. ¿Con qué? ¿Qué le pasó? Hemos hablado, me acuerdo que hemos hablado sobre la casa, hemos hablado del edificio, ¿ya? Si totalmente se ha caído el cimiento, se ha caído todo, no, pues eso yo no tengo que restaurar, eso tengo que reformar, incluso hemos hablado, por ejemplo, entre reforma, restauración, reedificar, hemos hablado las diferencias entre ellos. Entonces, ¿qué es restauración? Cuando algo está bien, pero tiene rajaduras, contra que yo tengo que tapar esas rajaduras para que mañana no se derrumbe. Estamos. Entonces yo tengo que analizar el tema financiero, la vida de la persona, preguntando, no es lo mismo que la salud. La salud tengo que Dios revelármelo. ¿Qué es lo de las 5 cosas que tiene la persona? Y si no es, entonces otra cosa, hay que buscar en el Señor. Pero en el tema de las finanzas, tengo que preguntarle a la persona si hace estas 5 cosas. Y si no hace, que lo haga y estoy seguro que sus finanzas van a estar mejor. Y si en todo caso le falta eso, tenemos que mejorar. Entonces, del tema de la salud vamos a crear, al terminar esta temporada, vamos a crear un tema sobre la salud. Vamos a hablar de los 5 puntos que yo te hablo. Por ahí hay más. Lo que Dios me habló, me reveló a nivel personal, son estas 5 cosas por las cuales una persona está enferma y que las vamos a ver bíblicamente en algún programa. Y lo mismo de las finanzas. Yo he logrado aprender en Dios bíblicamente que hay 5 cosas que tú tienes que hacer para ser bendecido financieramente, pero muy aparte de eso hay la bendición de prosperidad. O sea, muy aparte de las 5 cosas que tienes que hacer, deberías ser próspero, sobreabundantemente. La palabra dice que debemos sobreabundar. Entonces tenemos que aprender a entender ese equilibrio, que no lo estamos manejando bien. Entonces yo te animo a que por favor esto lo esperes a los programas más adelante, que vamos a hablar de las finanzas, vamos a hablar de los 5 puntos financieros, vamos a hablar de las cosas que deberíamos hacer para que tengamos una bendición financiera, pero simplemente para aclarar el tema de la restauración financiera, es aclarar esto. Cuando vemos una escasez, que a pesar que la persona hace todo lo que la palabra nos dice que hagamos financieramente, y esa persona todavía no es bendecida financieramente, eso hay que restaurar, porque ahí estamos viendo un peligro, estamos viendo un conflicto, estamos viendo algo que no está dentro del modelo de Dios, que tenemos que restaurar, que tenemos que alinear. Yo te animo a que tú estés
atento con cada una de esas cosas. Amén. Vamos a seguir con más preguntas, pero también te animo a que nos escribas a info@pdelanzas.org para que podamos recibir esas preguntas y que también nos escribas al grupo Moldeados a su Imagen en el Facebook. Seguimos hablando de restauración y estamos haciendo algunas cuantas preguntas. ¿Quién más tiene preguntas? Sí, en cuanto a la guerra espiritual como tal de la iglesia contra las tinieblas, ¿es una forma de restauración o no sé cómo lo podríamos tomar? Porque si bien nunca se ha perdido, el diablo lo ocultó o nosotros nunca lo llegamos a ver en su totalidad. Ya, la guerra espiritual no es restauración, es gobierno. Cuando tú gobiernas, como la palabra nos dice que debemos gobernar, señorar la tierra, gobernar es establecer el reino, eso es guerra espiritual. El establecimiento del reino de los cielos incluye guerra espiritual. Una vez que hayamos guerreado, hayamos liberado la tierra, hayamos hecho la guerra espiritual, ahora viene la restauración de lo que el diablo ha destruido, de lo que el diablo ha tergiversado. Entonces no mezclemos, la guerra espiritual no es restauración, la guerra espiritual es establecer el gobierno del reino de los cielos en un territorio, y una vez establecido, ahí empieza la restauración de lo que él ha destruido. Guerreamos por una ciudad, esa ciudad vino a los pies de Cristo, se convirtió tanta gente, entonces ahí empieza recién la restauración. No es que ya estoy restaurando al guerrear. Ya una vez que Dios ganó, que tomó el control de la ciudad, que Él es el dueño absoluto de esa ciudad, empezamos a restaurar la economía, la política, la vida social, las vidas, las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Sí, más que todo también al punto, en tema de los famosos éxtasis que vivían los apóstoles y que vemos también en el Antiguo Testamento que varios profetas vivían. He escuchado de algunos pastores o apóstoles ya renombrados que se tiene que restaurar la comunión, ese nivel de comunión con Dios al término de tener éxtasis. Pero muchas de nuestras iglesias, como tú decías en programas anteriores, que se ha metido tanta religiosidad que creen que es incluso meditación trascendental y cosas de la nueva era. ¿Cómo podríamos realmente orar en ese sentido para que se pueda, para empezar, ver que los éxtasis van a ser restaurados o están siendo restaurados? Y segundo, ¿cómo deberíamos orar para que nuestros líderes puedan entender que no estamos haciendo cosas, que sea de alguna secta de repente? Ya, empecemos aclarando lo que es un éxtasis para los que no han podido ver alguno de los programas que hemos hablado de eso. El éxtasis, Pablo lo vive. Cuando estaba él orando en el templo, tuvo un éxtasis donde Jesús se le apareció y le dice tiene que salir, y él tiene una charla con Jesús. El éxtasis aparece en Pedro, cuando Pedro estaba de camino a un lugar, entraron en una casa, tenía el hambre y subió al techo a orar mientras sus discípulos preparaban la comida, y en eso apareció un lienzo con todo tipo de animales y una voz del cielo que le dijo mata y come. Y él dijo, yo no como cosa consagrada. Dice, no llames cosa impura. Y él dice, no llames impuro a lo que yo he consagrado. ¿Y qué tienen un éxtasis? Un éxtasis es una visión interactuada.
Una visión es algo que tú ves y no interactúas, solo miras y punto. En cambio, un éxtasis es donde en la visión tú empiezas a interactuar, que un ángel te habla, que empiezas a tener todas una de esas cosas. Parte de lo que es la palabra de Dios y que creemos fuertemente dentro del ministerio profético es que tiene que haber éxtasis. ¿Ya? Ahora, la palabra se te debe entender otras cosas, simplemente quiero que veas el concepto. Ahora, la iglesia tiene que ser restaurada. Obviamente, las iglesias conservadoras no van a ser parte de esto, no van a poder tener esto. Y ahí tenemos que entender, Dios no va a mezclar el vino viejo con el vino nuevo porque lo va a arruinar. Entonces Dios ama el vino viejo y lo va a guardar, lo va a conservar porque es rico el vino viejo, pero no va a mezclarlo con el vino nuevo. Entonces, si tú eres vino nuevo en vino viejo, creo que estás sobrando en ese lugar, no te tienes sal de tu iglesia. Por ahí Dios quiere convertir tu iglesia en un vino nuevo, pero ahí tienes que ver, si en verdad esa iglesia es totalmente un vino viejo, Dios te lo confirma que es vino viejo, o te sujetas o vas a terminar herido. Entonces tú tienes que tomar decisiones. Pero si Dios te habla, es vino viejo, pero lo voy a convertir vino nuevo. Amén. Pelea, ora, clama en base a lo que Dios te diga. Así que una oración específica no podemos tener, porque si lo digo, podemos creer que todo el mundo va a querer hacer eso. Hay iglesias conservadoras que Dios no las va a destruir, que Dios no las va a apartar, que se van a quedar como vino viejo, pero no van a ser parte del nuevo mover. Como va a haber otras iglesias antiguas, conservadoras, que van a desaparecer al fin de la tierra. Y no estoy profetizando diciendo nada, es parte de lo que la palabra dice. Cuando tú lees las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, varias de esas iglesias son las conservadoras. Algunas de esas iglesias están las bautistas, metodistas, luteranas, anglicanas, donde hay juicio para ellos, específico y claramente, porque han hecho ciertas cosas. Algunos perseveran, algunos no. Lee Apocalipsis, las 7 cartas a Apocalipsis, en que están Apocalipsis 1, 2 y 3, y ahí vas a entender mucho más profundamente sobre este tema, aún incluso cómo orar. Pero si tú sabes que tu iglesia, y Dios te revela que tu iglesia se va a quedar como un vino viejo, y tú quieres ser parte del vino nuevo, creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Siguiente pregunta. Sí, en cuanto a la restauración de los sentimientos del amor, como era en la Biblia, en los tiempos de Jesús, vemos que actualmente el diablo metió un diseño equivocado a la juventud de ahora, ¿no? En lo cual ellos ponen el noviazgo antes del matrimonio. Entonces, ¿cómo llegamos a hacer comprender a la juventud de ahora de cómo llegar a enamorar? O un ejemplo muy claro, si es que hay en la Biblia, de poder decirles de esta manera la correcta o de esta manera deben de guiarse. Este es el ejemplo más bueno dentro de la palabra para poder tener una relación que sea duradera y que no sea de unos 2 días o un año después del matrimonio. Hablar de un ejemplo en el programa que tenemos ahora es demasiado largo, ¿ya? Yo tenemos una prédica, y no por hacer propaganda ni nada, sino que en esa prédica explicamos detalle a detalle, que se llama el noviazgo bíblico, donde ahí hacemos la pregunta, ¿es bíblico el noviazgo? Porque bíblicamente no hay noviazgo. Entonces vas a dar ejemplos, todo en esa prédica explicamos y profundizamos mucho más a fondo, cosa que no nos va a dar en un programa de media hora explicar algo que nos puede durar 2 horas. Y si lo digo así no es porque no quiero decirlo ni por propagandero, sino quiero que entiendan que hay temas que en verdad son bastante largos, que en un programa no vamos a poderlos resolver. Pero simplemente respondiendo a la pregunta a niveles generales, tiene que haber una restauración del verdadero diseño. ¿Cuándo se va a restaurar el diseño de una pareja? ¿Cuándo va a venir una restauración de una pareja, de un noviazgo correcto, si es que hay noviazgo? ¿Cómo hago el matrimonio? ¿Cómo sé que es mi idónea? Y todo eso viene cuando hay familias restauradas. Cuando las familias son restauradas, ellos van a enseñar verdaderos simientes a los hijos, y los hijos van a tener claro cómo caminar en Dios, cómo entender las cosas con Dios. Ahora, si la persona no tiene una familia restaurada, su familia está un desastre, y él quiere saber, que busque consejo de padres restaurados, de matrimonios restaurados, donde ahí vea el ejemplo vivido de cómo sus matrimonios que han vivido cosas, siguen adelante, siguen restaurados, para que ellos restauren su concepto de amor. Ahora, ese es el otro punto, tenemos que restaurar el concepto de amor. Dios es amor, ese es el concepto. No es amor un sentimiento que siento y que me da ganas, y que ahora Cupido me flechó y estoy enamorado. Eso no es amor. Amor verdaderamente es un sentimiento, es algo que nace del Espíritu, porque es Dios mismo fluyendo a través de nosotros. Entonces tú no ames conforme el mundo dice, tú ama conforme lo que la palabra y Dios dice. Para eso necesitamos restaurar. Es una de las restauraciones que tiene que haber. ¿Cómo lo vamos a restaurar? Necesitas buscar a gente que te ayude en eso. Gente, uno, que te hable de la doctrina congregacional que ellos hablen, y 2, con ejemplos de matrimonios verdaderamente restaurados, que ayuden a entender y comprender cómo ellos lo han hecho, cómo han sido las cosas, para que tú mañana también lo puedas hacer y puedas entender claramente este diseño y este llamado que Dios tiene para ti. Simplemente para terminar, la respuesta de la pregunta es: restaurar el amor es restaurar primero tu relación con Dios. Cuando tú aprendes a amar con Dios, amar a Dios y amar de la manera de Dios, ahí recién vas a poder entender quién es tu idónea, cómo amo, me caso, no me caso, cómo noviazgo largo,
largo, corto, todo eso se va a responder cuando tú tengas el verdadero amor, que es el amor a Dios. Si tú no tienes ese amor, vamos a estar al mal. Necesitas el verdadero amor, que es el amor a Dios. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Con más preguntas aquí sobre el tema de restauración. Tengo una pregunta, con respecto, digamos, al liderazgo, yo, mis compañeros líderes y todo eso, ¿hasta qué punto, digamos, si yo conozco a un líder de otra congregación, de otra iglesia local, y me muestra, digamos, una falencia, Dios, que pueda tener esa persona, y sé que es por algo, ¿no? Tengo que orar o algo así, pero si Dios me dice que tengo que restaurar, ¿hasta qué punto puedo meterme? ¿Hasta qué punto no? Ya, hay un protocolo espiritual. Esa persona tiene un líder al cual yo tengo que hablar. Entonces, estoy viendo a un líder de otra congregación que veo un desorden, como hemos leído en el verso del anterior capítulo, que está en pecado, está en algo incorrecto, y la palabra dice restaurarle. ¿Cómo restauro? Hablando con su cabeza de hogar. ¿Ya? Con su cabeza espiritual, perdón. Voy y busco a sus pastores, voy y hablo, le digo, pastores, esto he visto, esto ha pasado, esto he entendido, entonces les dejo esta carga para que ustedes restauren. Si necesitan algo de mí, estoy aquí para servirles, porque es el protocolo correcto. Ahora, si esa persona que tú estás hablando es amiga tuya, persona cercana a ti, a pesar que esté en otra iglesia, ya es tu trabajo como amistad primero y donde la persona. Pero si es un desconocido X que no solo lo has visto de lejos, que ni le hablas y que no tienes la posibilidad de acercarte, puede sonar como un ataque y no hay una buena restauración. Lo mejor es hablar al liderazgo. Pero si es una persona amiga tuya, cercana tuya, que tú tienes el acceso para poder hablar, la palabra dice primero a solas, luego con un testigo y recién en público si la persona no quiere ser restaurada. Entonces lo primero que tendrías que decirle a solas, sabes, esto ha pasado. Y aún si la persona no la conoces y te animas a hacerlo, porque muchas veces la gente no me entiende bien, hazlo de ese modo. Pero yo te animaría a que lo abras con sus líderes, con sus pastores, porque son sus cabezas espirituales, que son que tenemos que tener respeto. Otra pregunta es dentro de la que se refiere a la extorsión del trabajo. Si vemos el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos que la mayoría de las familias siempre se sostenían de los frutos de la tierra. Entonces vemos en la actualidad que varios países tropiezan con eso, de que la tierra en la que están no produce los frutos que en la palabra no dice que debería de producir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegaremos a restaurar nuestra tierra para que dé los frutos que Dios nos prometió? Romanos 8 es la respuesta. La palabra dice muy claramente que la creación gime una, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manera en la cual yo puedo restaurar la creación, restaurar la tierra para que vuelva a dar los frutos como eran con Adán, como era en el Antiguo Testamento, como era la tierra prometida, que fluya leche y miel. La palabra nos cuenta que cuando llegó Josué tenía que cargar entre dos personas un racimo de uva. Nuestras uvas ahora son así chiquititas, la más grande que encontramos. Imagina entre dos personas cargar un racimo. ¿Cómo serían esas uvas? ¿Ya cómo han sido para poder entender un poquito más a fondo? Entonces, ¿cómo llego a ese nivel? ¿Cómo restauro eso? Romanos 8.
la manifestación de los hijos. La iglesia tiene que manifestarse, la iglesia tiene que darse a conocer, y la manifestación espiritual de la iglesia, no una manifestación con golpes, con almática, con protestas. No estamos hablando de esa manifestación, estamos hablando de una manifestación en guerra espiritual, manifestación del Espíritu Santo, manifestación de milagros, señales, prodigios, donde la iglesia salga a luz y manifieste lo que verdaderamente es la iglesia. En lo espiritual se manifieste, la creación es restaurada, y la creación solita, sin que hagamos nada, va a dar sus frutos, porque la creación va a ser liberada a causa de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo te animo a que tú manifiestes del Espíritu para que en eso empiece a haber. Un caso que tenemos muy claro es Almolonga. Almolonga es un ejemplo espiritual de lo que Dios quiere para nosotros. Almolonga ha sufrido un avivamiento tremendamente poderoso, ha sido un cambio después de sufrir tanto idolatría y brujería. El Espíritu Santo visitó ese lugar, el Señor hizo cosas milagrosas, donde el 89% de los habitantes de Almolonga en la actualidad son cristianos, solo un 11% no lo son, y cualquier rato van a terminar siéndolo. Entonces ha habido tanta bendición por la guerra espiritual que han hecho en contra de uno de sus patrones de la ciudad, del pueblo de Almolonga. Han hecho guerra espiritual, han librado a la ciudad de todo eso, han empezado a predicar, a manifestar, a sanar enfermos, liberar endemoniados, han empezado a ser los poderosos de lo sobrenatural de Dios, y al hacer eso, la tierra empezó a hacer algo. La tierra empezó a sacar, y cuenta, ahí hay un video, yo te animo a que busques el video de transformaciones, el caso Almolonga, donde el video muestra zanahorias del tamaño de un brazo, pues las zanahorias de este tamaño, y muestran en la cámara la zanahoria y el brazo de un gringo gigante, ahí el brazo de la zanahoria. Eso es como en la época del Antiguo Testamento. Eso es restauración, ¿ya? Y cuentan los agricultores, dicen que los de la NASA habían venido a decir, ¿qué químico le echan? ¿Qué le echan a la tierra? Dicen, nada, solo oramos por la tierra. Esa es la manifestación de los hijos de Dios, y la creación, a ser liberada, se restaura como debería ser. La economía de ese lugar, y cuentan, antes salían 2 camiones de verdura al mes, cuenta un empresario, ahora nos salen 10 camiones a la semana de verduras. Mira el cambio, la economía ha cambiado, Almolonga se ha levantado económicamente gracias a eso. Está ligado a lo que tú estás preguntando. Entonces, en base a eso, manifiéstate. Como iglesia, manifiéstate para que la creación, la tierra, sea liberada, y en esa liberación aparezca lo sobrenatural. Siguiente pregunta. Hablando de la restauración de ministerios, en ocasiones en las iglesias vemos líderes que están fluyendo muy bien en su ministerio, pero hay una ocasión, en ciertas ocasiones, donde bajan. ¿Qué tanto podría ser validero la afirmación, es que yo me estoy autorrestaurando? ¿Tiene que haber siempre un restaurador? Ya. ¿Se puede uno autorrestaurar? Sí, pero eso es en casos especiales, por así decirlo. Cuando hablamos de los ministerios, tenemos que tomar muy en cuenta de que Dios no nos hizo células sueltas, somos un cuerpo. Como cuerpo tenemos que caminar. Entonces, si yo estoy hablando de mi ministerio, de mi liderazgo, ¿qué dice la palabra? 2 son mejor que 1. Porque si el uno cae, el otro lo levantará. Eso es lo que tenemos que hacer. La restauración en una vida personal, familiar, financiera, salud, es individual. Yo puedo autorrestaurar mis finanzas. Yo puedo autorrestaurar mi salud. Yo puedo autorrestaurar mi familia. Pero no puedo autorrestaurar mi ministerio ni mi liderazgo. Porque eso es de a 2 mínimo. Jesús mandó de a 2, nos habla que trabajemos de a 2, que si el uno cae el otro lo levantará. Todo el rato fueron de a 2, incluso de a 3. Ni siquiera Dios Padre trabaja solo, tiene al Hijo, tiene al Espíritu. Entonces, si tú estás hablando de restaurar el ministerio, el liderazgo de alguien, tiene que haber alguien más. No puede hacerlo esto solo una persona. Puedo yo autorrestaurar mis finanzas, como decía, mi salud, pero no puedo autorrestaurar mi ministerio y mi liderazgo. Necesito a alguien que me ayude, que me levante, porque restaurar significa que te has caído. ¿Quién te va a levantar? El Espíritu Santo. No, Él ya estuvo ahí todo el rato de la caída. Necesitas a alguien que te levante. En cambio, ¿puedo autorrestaurar mis finanzas? Sí, puedo hacer cosas para levantar mis finanzas, porque las finanzas es algo externo, no es algo interno mío, es algo externo. Quiero que lo entiendan eso. En cambio, el liderazgo es algo totalmente externo. O sea, es algo que todo mundo maneja y que necesito, que si yo me caigo, afecta a los demás. Entonces no puedo tenerlo así, necesito la ayuda de una tercera persona, a algún amigo, a otro líder, a algún X. Si tú eres de los que tienen mucha vergüenza o estás en una posición muy conocida, andate a una iglesia donde nadie te conozca y pide restauración, pero no puedes hacerlo solo cuando se trata de restauración personal. Amén. Vamos a terminar este programa dando gracias a cada una de las personas que está con nosotros. Este fue el último programa del tema de restauración. Yo te animo que
tú puedas ver los 7 programas que hemos tenido de restauración, donde 6 programas hemos hablado bíblicamente en la restauración, cómo se mueve, dónde va, etcétera, etcétera. Y en el último programa nos hemos metido en todo lo que es preguntas, ya para poder hacerlo. Si tú tienes preguntas sobre restauración, cómo restaurar, no has entendido alguno de estos 7 programas de restauración, te animo a que nos escribas a info@pedelanzas.org para poderte responder, o nos escribas al Facebook, al grupo Moldeados a su Imagen, para que podamos tener contacto contigo. Así que nos vamos a ver en un siguiente programa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios siga moldeándote a la imagen de Él. Bendiciones. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas. Los vientos del Espíritu están soplando en este lugar. Está quitando enfermedad.